Gala Cultural. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Homenaje al centenario de Rubén Darío en la tercera semana de la poesía Santo Domingo 2016, del 20 al 26 de octubre. Acto central viernes 21 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorium Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir. Tercera semana de la poesía Santo Domingo 2016. Que un premio nacional de literatura, poeta de larga data. De larga data y además de los poetas prolífica impronta, no solo propiamente en la literatura, sino en el mundo de la gestión cultural. Es un gran honor para este espacio y para este canal contar siempre con la compañía y la colaboración de don Mateo Morrison, a quien doy formal bienvenida. Sí. Encantada, poeta, un gran honor. Yo encantado de que todas las semanas de la poesía, todos los festivales de poesía y los foros son anunciados primero por aquí. Siempre comenzamos a hablar de cuáles van a ser las características. Muchas gracias por la primicia. De esta semana de la poesía. En este caso, está dedicado fundamentalmente al centenario de la muerte del gran poeta Rubén Darío. Sí. Pero también el 21 de octubre nace la poeta. Pero precisamente, antes hacíamos siempre una ofrenda floral en el estatua de Salomé y alguna que otra actividad. Ya se ha ido extendiendo, ahora hablamos de una semana de la poesía. Y precisamente, previo al 21, y ustedes lo anunciaron, está la exposición de Rosalina Arias, que es la interpretación de la obra del mundo poético de Mármol. Pero el 21 ya, que es el nacimiento de Salomé, y por eso el Día Nacional de la Poesía, del poeta, cuando ella nació en el 1850, el 21 de octubre, comienza a las 8:30 de la mañana con una ofrenda floral que comienza la UAS, y después otra educación y otras instituciones, pero a las 8:30 está la ofrenda floral de la UAS y del Comité de la Semana de la Poesía. Pero ¿qué sucede? Hay una actividad que hacemos que no tiene, a veces nosotros mismos no la promovemos tanto, pero es de las más importantes, y es que todos los 21, durante una hora, en 12, o en este caso 15 centros educativos, los poetas invitados internacionales y poetas nacionales comparten con los estudiantes, le leen poesía y tienen un intercambio con ellos. Y en este caso va a ser así también. Será en la universidad, escogemos también una universidad privada, en este caso la Universidad del Caribe, y 10 centros educativos públicos que son seleccionados por el Ministerio de Educación, y también 2 instituciones técnicas y 2 centros educativos privados. Entonces, simultáneamente, los poetas se desparraman por esos centros con cientos de estudiantes para hablar de poesía, y esa es una actividad muy importante. Pero el acto central es sin duda el de las 6 en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, donde se dará formal inicio a estas actividades con el discurso del señor rector y con el discurso del presidente del comité, el presidente de honor del comité, José Mármol, con la participación de lectura de poesía de los poetas invitados a nivel internacional. Ese día no van a leer los poetas dominicanos, sino solamente los invitados. Al otro día, en el Centro Cultural de España, que es el 22, se va a hacer el foro sobre Rubén Darío, donde van a participar tanto intelectuales invitados a nivel internacional como algunos intelectuales dominicanos, y van a hablar por varias horas acerca de Rubén Darío. Luego continuará una lectura de poesía, en este caso de los poetas dominicanos, encabezado por don Marcio Velo Magiolo, que acaba de recoger toda su obra poética y se acaba de publicar y va a comenzar, y otros
de nuestros más destacados poetas. Ese día les tocará leer durante parte de la mañana y parte de la tarde. Al otro día, en el Museo de las Casas Reales, continúa la lectura de poesía, pero ahí vuelven ya juntos los escritores invitados y dominicanos y dándole participación a todas las generaciones, no solamente a los poetas más connotados, a las poetas más connotadas, sino también a jóvenes que ya han comenzado con sus publicaciones a demostrar talento. Pero si bien se va haciendo eso en la capital, en algunas provincias del país, en las diversas regiones, habrá también actividades. Por ejemplo, el foro de Rubén Darío, mientras se está celebrando aquí, en la capital, se está celebrando también en el este, en San Pedro de Macorís. Se va a celebrar en Nagua, se va a celebrar en Barahona, en las diversas... Por cierto, a San Pedro se le dedica la feria. Sí, en la persona de René del Rico Bermúdez. Entonces, en definitiva, eso continúan esas actividades el lunes. 2 actividades el lunes. Rafael Cortosuí, uno de los poetas que viene, dará un taller sobre técnicas de escritura literaria en la Universidad del Caribe a las 4 de la tarde. Pero a las 7 de la noche será el homenaje en el Centro Cultural de España a los 400 años de Cervantes y de Shakespeare, que habrá exposiciones y un diálogo acerca de esos dos grandes inmortales escritores de Inglaterra y de España y del mundo. También al otro día habrá un homenaje a Juan Sánchez Lamujo a partir de un análisis de su obra poética. Eso va a ser en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mil, de la UAS, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y concluimos la semana, al otro día, con un homenaje a Fabio Fiallo, poeta y patriota y amigo de Rubén Darío, precisamente porque se cumplen 100 años de la intervención norteamericana y como todos sabemos, él fue apresado y ahí está su foto en la torre del homenaje porque se opuso a la intervención norteamericana. Ahí concluimos con ese homenaje a Fabio Fiallo en la Plaza de la Cultura donde está el monumento. O sea, todas estas actividades son gratis, son abiertas a todo el público, o sea, son totalmente abiertas y lo que queremos es esto. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Semana de España, que ha contribuido con esto, de una forma significativa, muy interesante, sí. Y tiene varias exposiciones, también la Fundación Espacios Culturales, la Fundación Corripio, el Banco Popular y otras instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Educación a través de facilitarnos sus escuelas, algunos centros como la Universidad del Caribe, en este caso, otras instituciones y algunas embajadas que han asumido esta semana de una forma significativa. Por ejemplo, la Embajada de Francia va a traer una actuación dramatizada del gran poema Cuaderno de Retorno al País Natal de Aimé Césaire y va a ser en el acto inaugural y la Embajada de Francia trae eso, ya hablamos de la Embajada de España y la Embajada de Nicaragua trae también una importante escritora para hablar de Rubén Darío. En fin, se han sumado diversos esfuerzos para dar continuidad a esta semana. Mateo, hay meses de Martinica, ¿no? Así es. De Martinica. Mateo, no hay duda de que ustedes los poetas rinden muchísimo. Está perfectamente claro eso. Programa maravilloso. Y si te dejo seguro que vas a sacar debajo de la manga cualquier otra actividad dentro de la Semana de la Poesía. Sí, fue una síntesis. Sí, eso fue una síntesis. No hay duda, Mateo, de la impronta universal de Rubén. Sí. A pesar de ello, yo tengo la sensación de que con toda y la relación entre Fabio Fiallo y él, romántico hasta la tambora, como diríamos, y él finalmente modernista. Sí. El modernismo en la literatura dominicana se nos escapa muy rápidamente en las primeras décadas del siglo XX a propósito del vanguardismo propio
de dominicano, que generó distintos movimientos. El bedrinismo, el bedrinismo, por ejemplo, el costumismo, el que sé yo qué, que sé yo quiero decirte que esa reflexión que tú haces es una de las más precisas y profundas que yo he escuchado. Te felicito. Porque el modernismo dominicano, como tú dices, se escapó prácticamente. Y a pesar de la amistad entre Fabio Fayú y Rubén Darío, Fabio Fayú siguió con su romanticismo. No hubo esa influencia determinante. A usted, incluso a usted mismo en particular, se le considera más que modernista de la escuela de Vallejo. Sí, no hay duda. Lo han dicho varios. No hay duda. Y llegó todavía más lejos en esa dirección. Yo recuerdo que estando de moda, como siempre, sobre todo en ese tiempo, Pablo Neruda, y hasta Licea Álvarez cantando quiere escribir los versos más tristes esta noche y todo eso. Juan Sánchez Lamou me dice un día, Mateo, pero ustedes creen que es solo Neruda. Hay un poeta tan grande como Neruda, pero ustedes no lo conocen bien, que se llama César Vallejo. Es con Lamou que yo conozco a César Vallejo. Él me regala un libro. Y mira cómo terminamos poniéndole al taller literario César Vallejo. De la que salieron, del taller del que salió, grandes figuras de la literatura dominicana. Sin duda, de ese taller que ¿Quién fundamos. ha bajado este hombre que su voz no está enterrada? Entonces, en honor a la verdad, César Vallejo es un poeta que he admirado muchísimo, pero él comenzó, Los Heraldos Negros, que fue su primer libro, fue un libro muy influido por Rubén Darío. Sin embargo, dio un cambio a los 2 años con un libro que se llamó Trilce, donde él coge su voz y se aleja de Darío, ¿verdad? Le hace el homenaje con el primer libro, pero lo despide con Trilce. Y construye su propia poética. Construye su propia poética. Sí. ¿Podemos valorar a Rubén Darío, profesor? No todo quizás estamos tan cerca de la literatura, ¿no? Como usted. Una pequeña reflexión sobre el legado de este gran hombre de las letras hispanoamericanas. Yo prefiero decirlo con unas palabras, quizás no totalmente textual, pero con una idea, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue de los jóvenes poetas en ese tiempo que combatió a Darío y que se opuso al modernismo. Ácidamente. Y terminó diciendo lo siguiente: lo que lo combatimos en ese tiempo, hoy lo llamamos maestro. Lo seguimos y estamos convencidos de que a través de él el idioma español comenzó a hacer otra cosa en literatura. ¿Por qué los españoles le adversan tanto? Perdón. ¿Y eran los temas? Mire, llegó Unamuno a decirle que le veía como pluma, para decirle indio. A Rubén Darío. Por Mulato también fue discriminado. Sí, también. Pero hay que reconocer, los poetas son muy... hay que reconocer que también poetas como Juan Ramón Jiménez lo admiró mucho. Ahora yo leía precisamente a partir de una tesis que hacía sobre poesía y filosofía en la obra de Juan Ramón Jiménez, encontré 2 cartas que le enviaba Juan Ramón Jiménez a Rubén, en la cual le decía maestro, y combatía a todos aquellos que atacaban en España a Rubén y lo defendía muchísimo. Y precisamente Rubén Darío no solamente fue así atacado en España, sino autores como Vargas Vila se pasaron todo el tiempo atacándolo, ¿verdad? Sin embargo, muchos españoles, después con el tiempo, fueron reconociendo, y ahora nadie puede dejarle reconocer que la presencia de Darío en la poesía en lengua española cambió todo. Sin duda que también Darío venía de otras lenguas, o sea, porque Darío fue muy influido por la literatura francesa, los simbolistas, los participacionistas en la primera etapa, y eso también le chocaba a los poetas españoles, esa influencia francesa, pero Darío fue encontrando su camino y poniéndose a la altura de los grandes poetas, por ejemplo la Oda de Verlaine, ¿verdad?, que él lo admiraba muchísimo, pero terminó escribiendo poemas tan grandes como los de Verlaine y tan grandes como eso. Yo pienso que Darío, como una
figura fue una figura polémica, pero el tiempo, como dice ¿Cómo se Borges, explica, Él nace en Mateo? Nicaragua, escúchame, Guillermo, él nace en Nicaragua y hacía una labor parecida a la que hizo don Domingo Moreno Jiménez. Sí, no, claro, Pasaba del Salvador a sí. Nicaragua, de ahí a Costa Rica. Sin embargo, porque fue un gestor cultural también. sin duda, no, gestor cultural y un trabajador, y además recorrió América, recorrió el Pero mundo. ¿cómo se explica que una sociedad como la nicaragüense de entonces pariera a un Rubén? Esa es una pregunta que yo me hago cada vez que voy a Nicaragua y voy a ver dónde él nació. Y veo humilde. Nicaragua. En realidad es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Y después, incluso de Darío, en Nicaragua ha habido importantes poetas, o sea, su presencia. Pero sin duda que son los fenómenos que se dan en el arte, en la creación, y que a veces los mismos investigadores le da brega llegar a darse una respuesta. Yo siempre me he preguntado eso, que cómo ese hombre saliendo de ahí se proyectó al mundo, porque no es solamente en lengua española, en todas las lenguas. Hay en Japón una cátedra, ¿verdad?, una de las principales universidades, sobre la poesía de Darío en japonés, y se ha publicado en todos los idiomas. Sin duda que es un fenómeno extraordinario, y tenemos la Semana de la Poesía para recordarlo. Fantástico. Mire, No, que quería una decirle pregunta que la mar importante. está bonita, Margarita. Sí. Margarita, está linda la mar. Está y el linda. viento lleva Yo no me lo aroma sé de memoria. azul, Yo no me lo de sé de azahar. memoria. no lo ponga en No, dificultades. yo no me lo sé de memoria porque ese me lo aprendí, que Para le mí fue yo de me lo lo primero. me lo aprendí obligado. Y después me fui acercando a los motivos del lobo, Sí. ahí llegar a la poesía más sintética, pero sin duda que el inmenso mundo de Darío, nos permite a todos los que nos gusta la poesía tomar la parte que nos interese, porque hasta hay de todo. Y venderán textos poéticos Sí, sobre sí, Darío. sí, ahora mismo Tendremos la oportunidad. al ahora público. mismo la Academia de la Lengua para el centenario, la Academia Española de la Lengua, con el apoyo de la Academia Latinoamericana, acaba de publicar un texto fundamental. Sí, yo lo Fundamental, adquirí. Lo un texto adquirí, fundamental de homenaje a En el Darío Centro que lo Cuesta. recomiendo. Sí, que yo también. Permítame esta pregunta. ¿Está en crisis revolucionaria la poesía dominicana? No, no está en crisis. Pero eso es lo único que no está en crisis, porque dicen que hasta el merengue está en Sí, crisis. sí, la poesía no. No, La cuando tú poesía, lees textos como el de... Y yo quiero que participen en esta Semana de la Poesía, Para que porque no ustedes vean. solamente no está en crisis, sino Al que contrario, está un florecimiento. y goza de muy buena salud. Yo he visto 5, 6, 7, 10 jóvenes poetas, Sí. mujeres sobre todo, algunos hombres también, en el Festival de Poesía de la Montaña de Jarabacoa, que me he sentado a escucharlo y a verlo, y estoy sumamente impresionado. ¿Cuántos libros de poesía se pusieron en circulación en la pasada Feria del Libro? En la pasada Feria del Libro se pusieron en circulación muchos libros. En realidad no tengo el dato exacto de cuánto de poesía, pero lo que tú puedes estar seguro es que la mayoría eran de poesía. Eran de poesía. Tuvimos, por ejemplo, ese privilegio de que en la Feria del Libro se recogiera las obras De Don Marcio. de Don Marcio y de Juan José Ayuso. Sí. De Juan José Ayuso, que es uno de nuestros poetas más importantes del 60, y hacía años que no publicaba. Bueno, ahora ya es posible, por esa Feria del Libro y por esas publicaciones que se hicieron, que la obra poética de Juan José Ayuso podamos tenerla toda. Las redes sociales, la tecnología, que ahí usted sabe mucho de eso porque su hijo es un experto, ¿no?, en esa área, ha posibilitado que la poesía, la literatura se difunda. Sí, no, con sin más duda, facilidad. sin duda. Incluso, por Incluso ejemplo, hay cuando concursos nosotros... hay de- muchísimos concursos. Incluso, a diferencia de nosotros, que por ejemplo, yo recuerdo que pasaba desde mi casa, me quedaba cerca de la Biblioteca Fernán Tavares, a 2 esquinas donde vivía Andrés Le Mateo, y bajábamos a pie. A veces Alexis Gómez, Enrique Eusebio y yo nos juntábamos, después con Norberto Jens, para aparecernos en la biblioteca del ayuntamiento, que no existía Biblioteca Nacional, que esa era la biblioteca muy importante, a buscar en la biblioteca Casa Palma alguna obra, algún nombre, algún autor que queríamos
Ahora eso se consigue, ¡pac!, rapidísimo, y entonces eso Le pone permite textos maravillosos, una mayor divulgación. Mateo, me dicen que usted se ha dedicado últimamente al cultivo de la micropoesía. Bueno, sucede... Después que viene de grandes versos. Sucede que hay una producción que yo dedico al poeta Rafael Abreu Mejía y los haikus. Entonces me ha llevado a escribir varios haikus y también él tenía la idea de que se podía hacer en 2 versos un poema, y como es ese libro que va y que lo he leído en algunos sitios en homenaje a él, entonces van esos poemas brevísimos. Él siempre, nosotros decíamos que Machado tenía un poema que decía, hoy es siempre todavía, es un poema, una sola línea. O Danuncio, me ilumino de inmenso. Entonces yo he comenzado también a hacer o lo que llamaba Rafael, mis universos, que son un verso, un poema, 2 versos, un poema. Ese libro va a formar parte de lo que voy a publicar. Lo he divulgado bastante y lo he dado en recitales, pero ahora lo voy a publicar. Se llama Haikus, décimas, sonetos y otros atentados contra el verso libre. Contra el verso libre. El de Rubén, ¿verdad? Fíjate cómo es la historia, volvemos a Rubén. O sea, yo que he escrito siempre el verso libre, ahora vengo con un atentado contra el verso libre y vuelvo para atrás. La enseñanza, el disfrute del arte poético en una institución que ahora acoge esta Semana de la Poesía, como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Es una relación de tipo académico o una relación de tipo, si se quiere, antropológico, en el sentido de la UAS como expresión de una identidad también nacional? No, sin duda que la UAS ha sido un centro donde ha interactuado la poesía, la literatura, la historia. Recuérdate con el movimiento clubístico y la visita de intelectuales dando charlas, dando recitales. Eso ha sido una tradición. Precisamente surge el taller César Vallejo en la UAS y no es casual. Pero yo te voy a responder con una exposición que hizo José Mármol cuando la UAS le hizo el reconocimiento después de haber ganado el Premio Nacional de Literatura. Él dijo, yo entré a la UAS y fueron 2 momentos. Me inscribí en filosofía y en otro momento miré un letrero que decía que se iba a hacer un taller literario. Fui, me acerqué y me inscribí. Ahí yo lo conocí. Entonces él dice, esos fueron mis 2 momentos de entrada. El académico, hacerme licenciado en filosofía, y el creativo, espontáneo, que lo hacíamos no en las aulas, sino afuera, debajo de una mata, se reunía el taller literario César Vallejo. O sea, ahí se juntaron la parte académica con la parte creativa, con la posibilidad de expresar la universidad, dando el respaldo como academia, pero los escritores sabiendo que eso es producto de la creatividad, de las posibilidades expresivas, que no parten de que usted se graduó poeta, sino que usted se construye como poeta en un proceso de creación. Rubén Darío era muy famoso, poeta. Bueno, yo regularmente no me fijo en eso. La belleza yo la veo fundamentalmente en las mujeres. Es la obsesión estética, la obsesión estética. No, lo dicen los libros. Que lo dicen los libros, apuesto, sí, lo dicen Rubén Darío, los libros. Y para una manera de exhortar a que todos y todas, los amantes de la poesía, nos acerquemos de nuevo a Rubén Darío con una mirada nueva. Lo que quería preguntarle, yo sé que el tiempo se ha agotado, el suplemento aquí, la noticia, fue la catapulta, ¿verdad?, de una serie de grandes poetas hoy día. Sí. ¿Por qué que las publicaciones literarias, aparte de la del periódico Hoy, Areíto, que es exquisita, ¿no?, han ido desapareciendo? No, ¿Se fueron a lo digital? No, mire. ¿A los blogs? No, yo creo que influyen varios factores. Yo pienso que uno de los factores ha sido el económico. O sea, antes todos los periódicos tenían suplementos culturales, algunos, por ejemplo, el suplemento cultural aquí, que tú te refieres, que yo dirigí, llegó a tener 16 páginas para el área cultural. Lo que sucede es que
a mi entender, la parte económica ha obligado a los dueños de empresas a reducir los espacios. Por eso se ha ampliado en áreas de deporte, que quizás tiene más relación con la parte económica. Pero la poesía parece, y la creatividad no parece ser el espacio más importante. Para el diarismo. Para el diarismo. Pero el de aquí, porque en otros países sí que tienen. Sí, sin duda. Incluso de todos modos, yo exhorto a los dueños de medios a que amplíen los espacios para la cultura, porque es un espacio imprescindible y para la poesía, para el desarrollo del país. Es una revista cultural como el suplemento aquí, pero por televisión. Tercera semana de la poesía, homenaje a Rubén Darío. Están en el centenario invitados de su nacimiento. Todos, desde el 20 al 26, todos el los acto días. Inaugural en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Biblioteca Pedro Mir, Auditorio Manuel de Cabral, que hay que decirlo. Hay que decirlo a las 6, el día 21. Esperamos a todos y a todas ahí, porque será un gran momento para la poesía a nivel nacional, a nivel internacional. Fantástico. Y tienes razón, Rubén Un gran Darío. honor, Mateo. Y tienes razón, Rubén Darío, cuando dice Margarita está linda la mar, porque es lindo el mar caribeño. ¿Verdad? Así es. Hasta mañana, habrá cita cultural. Gracias, poeta. Gracias.